precarios o de ingresos precarios. Y por eso entonces nuestra primera cuestión es decirle no a los nuevos impuestos que se estaban planteando. En segundo lugar, que el gobierno, decíamos, por el contrario, debe centrar sus esfuerzos en combatir la evasión y la retención ilegal de impuestos. Y la retención ilegal específicamente del ITEVIS, que ya como he dicho, representa muchos cientos de miles de millones de pesos. En tercer lugar, mantener en el proyecto de ley las medidas positivas que había en él, como el impuesto a los juegos de azar, como la supresión de exoneraciones de vehículos a los congresistas. Y decíamos más, debiendo ampliarse esa supresión al barrilito y al cofrecito, establecer el impuesto de circulación de los vehículos, en vez de por el año de compra, establecer este impuesto por el valor del vehículo, porque es completamente injusto que un picanto, que es un carro normalmente que utilizan los sectores medios, bajos, para el trabajo, y los trabajadores, muchos para fines de transporte, de, eh, de, de taxis, era injusto que un picanto, que es una herramienta de trabajo para importantes sectores sociales, pagara los mismos impuestos de circulación que un Ferrari o que un vehículo que cuesta 20 millones de pesos, de dólares. Es decir, que en ese contexto era que decíamos que no era posible que se impusiera este impuesto al derecho a la circulación de vehículos en función del año de compra, sino del valor del vehículo. Igualmente planteamos revisar, porque el gobierno planteó la revisión de 3 de las exenciones. Nosotros decíamos, es necesario someter a revisión el conjunto de exenciones fiscales para irlas desmontando gradualmente, porque estamos conscientes que de lo que se trata no es de destruir un sector y de golpe quitarle las exenciones, sino aquellas que se pueden quitar de manera total se quitan, pero otras se le hace un programa de desmonte, de tal suerte que los propios empresarios y los propios que trabajan en esa área o que tienen esas empresas que están beneficiadas con exenciones, puedan entonces tener claro el proceso en el cual esas exenciones van a ser eliminadas. Por tanto, revisarlas todas, pero desmontar aquellas irla desmontando gradualmente, porque representan en muchos casos gastos fiscales que a la vez incrementa el déficit o es parte de lo que habría que solucionar para eliminar el déficit fiscal. Eliminar el anticipo para que también lo paguen anualmente las pequeñas y medianas empresas. Es decir, ahora, en la medida, en la propuesta, se planteaba la eliminación del anticipo para la microempresa. Pero eliminar el anticipo no significa no pagarlo, sino que en vez de pagarlo mensualmente, entonces pagarlo anualmente. Nosotros estamos planteando que el anticipo, igual que se está haciendo con la microempresa, con la pequeña y la mediana empresa, debe también eliminarse el pago mensual para que también la pequeña y mediana empresa paguen lo que hoy es el anticipo, su impuesto sobre la renta, lo paguen anualmente. Porque estas empresas necesitan de ese capital para su reproducción y para su crecimiento. Igual, en el eliminar el pago del impuesto sobre la renta a la micro, pero también a la pequeña empresa en sus primeros 3 años de operación.
Es decir, que en nuestra propuesta, como ustedes ven, nosotros estamos tanto con lo del anticipo como en lo que refiere a la eliminación del impuesto sobre la renta en los primeros 3 años de operación para la micro y la pequeña empresa. Estamos estimulando estas empresas que son las principales generadoras de empleo. Pero al mismo tiempo la estamos estimulando porque al eliminarle el impuesto sobre la renta en esos primeros 3 años, estamos creando las condiciones para que estas empresas puedan efectivamente desarrollarse y estabilizarse, y 3 años después ya puedan comenzar a cumplir con sus obligaciones tributarias. Planteamos también la necesidad de aumentar a 70,000 el monto exento del pago de impuestos sobre la renta, indexándolo anualmente con la inflación. Actualmente son unos 35,000 el monto exento del pago del impuesto sobre la renta, y nosotros estamos planteando que sea el doble, que sea 70,000, porque esa sí sería una medida que tendría un gran impacto en los trabajadores y empleados públicos y pequeños y sectores medios, incluso medios bajos, porque eso va a tener un impacto, sobre todo en el tramo de los 35,000 a los 70,000 pesos, un impacto en mejorar el poder adquisitivo y por tanto mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del país. Por otro lado, planteamos que en vez de bajar el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, bajarlo el inicio del pago, que conforme el proyecto de ley de modernización fiscal de 9.5 millones, que era la base a partir del cual comenzaba a aplicarse el IPI, nosotros planteamos que se mantuviera en los 9.5 y se descartara la propuesta oficial de comenzar a cobrar el IPI a partir de los 5 millones, sobre todo porque por efecto de la inflación y particularmente por efecto del costo de la construcción en el país, cualquier solar inmobiliario, cualquier bien inmobiliario, cualquier casa, hoy día de los de trabajadores y de sectores medio bajos, está muy por encima de los 5 millones de pesos. Pero el hecho de que la vivienda esté por encima de los 5 millones de pesos y muchas veces adquirido en base a una deuda que se está pagando en los bancos, eso no significa que el propietario tenga la liquidez para pagar esa cantidad cuando esta vivienda está en 100, llega a 7, 8 o 10 millones de pesos. Que una vivienda de 10 millones no significa que su propietario tenga los niveles de ganancia ni de riqueza como para hacerle pagar el IPI, que efectivamente debiera quedarse en los 9.5 millones en la base impositiva del inicio del pago del IPI, y a partir de ahí que sea escalonado. Porque si bien es cierto que debe comenzarse a partir de ahí, pero no es lo mismo el propietario de una vivienda entre 9.5 millones y 15 millones que el propietario de una vivienda que tiene una vivienda de 100 millones, de 200 millones de pesos. Entonces, que debe haber también un pago escalonado. Mejorar, planteábamos en la octava propuesta, era mejorar de forma sostenida la calidad del gasto público, que es el otro aspecto, como ya señalé, el otro aspecto en el cual decíamos que hay que eliminar muchas distorsiones que hay en el gasto público. No solamente es el tema de las exoneraciones de los diputados y el barrilito y el cofrecito, sino también que tenemos distorsiones en salarios de lujo que hay, pero también en flotillas de vehículos de alto consumo, que lo vemos a diario circular por las calles con uno y dos, con un chofer y un titular, eh, 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 vehículos de 8 cilindros enormes, con alto consumo, pero también hay despilfarro porque hay muchas
instituciones públicas duplicadas o que no tienen función. Entonces, la mejoría del gasto público tiene que ver con acabar con todas las formas de despilfarro. Uno de los temas recurrentes en esta materia son los gastos en publicidad, solamente los gastos relativos a lo que he mencionado, sino también los gastos de publicidad del gobierno, que es uno de los puntales donde más de una u otra manera, de manera consistente, la gente señala. Y muchos otros. Ahí tiene que haber una verdadera profilaxis de cuáles son los gastos del gobierno en el sentido de aplicar lo que se conoce como una austeridad republicana. Una austeridad republicana no es hacer chiquito el Estado. Una austeridad republicana es evitar el despilfarro, el gasto innecesario, el gasto superfluo, porque todos esos recursos se necesitan de manera prioritaria para otros asuntos que tiene que atender el Estado. Y por último, en la novena propuesta decíamos orientar el proyecto de ley hacia una reforma progresiva que eleve la tributación de los sectores de más ingresos y dirija los recursos hacia las áreas sociales, la infraestructura, entre otros, y que traduzca el crecimiento económico en mejoría en la distribución de ingresos y mejores condiciones de vida para la población. Fíjense, cuando nosotros decíamos al principio que no estaba en discusión que hubiera una reforma